inconformistas de Empezar.tv, que queremos demostrar que el emprendimiento no solo es cambio, sino revolución. Estamos en la 10ª edición del South Summit, en este encuentro de 3 días entre emprendedores e inversores para cambiar el mundo, y tenemos la suerte de hablar contigo como CEO de Planify. Bienvenido. Muchas gracias por darnos este hueco. Para nosotros pues, es muy importante estar en este tipo de foros porque, como tú dices, o sea, hay un cruce entre las startups, los fondos de inversión y las corporates. Para nosotros ha sido estos días unos encuentros muy interesantes porque al final en esos 3 ejes es donde se fomenta de verdad que podamos pues, llevar a cabo y llevar a la realidad ideas, ¿no? Ideas que no se queden solo en un proyecto. Y hablando de ideas que se convierten en proyecto, cuéntame en una frase qué es Planify. Pues Planify nos centramos en la planificación del trabajo de las personas y sobre todo abrir un nuevo canal de comunicación, ¿sabes? Entre empresa y empleados. ¿Y por qué dirías que el mundo os necesita? En el proceso de creación, de iteración de la empresa, nos dimos cuenta que había un nicho de mercado dentro de la gestión de recursos humanos. Nosotros nos englobamos dentro del sector de recursos humanos, una plataforma que habíamos visto que hay plataformas que 360 donde tiene la documentación del empleado, donde tiene la satisfacción, pero no había plataformas especializadas y solo en planificación. Entonces fue nuestro foco, decir, oye, pues vamos a crear una plataforma donde en la primera fase lo que estamos haciendo es que las empresas planifiquen y que las empresas abran ese canal de comunicación con las empresas. Incluso tú puedas decir, oye, tengo esta preferencia de usuario, y el motor de inteligencia artificial lo que va a hacer es tener en cuenta esas variables, porque los motores que hemos visto actualmente solo tienen en cuenta variables económicas, es decir, cuánto voy a vender. Entonces, sin tener en cuenta que, jolín, que detrás de esto hay personas que tienen que conciliar su vida, y si puedes tener en cuenta esa preferencia, pues vas a reducir rotación de personas de entrada. Y luego, esta es una fase inicial. ¿Qué vemos en un siguiente estado? Las empresas van no solo a planificar en Planify, sino a contratar el personal, y nosotros podemos tener a ese personal y darle la flexibilidad que necesita la empresa sin detrimento de generarle una inestabilidad al trabajador, de la temporalidad, ¿no? Que además, pues ahora con la normativa que hay, pues es el foco. Primero nos vamos a centrar en eso, y en esa segunda fase es un proyecto muy ambicioso que estamos abordando además con fondos europeos también, donde vamos a hacer toda esa parte. Y la empresa al final nos va a acabar contratando al trabajador a nosotros le pagamos, le planificamos y es un servicio. Bueno, es que además nacisteis en 2020 y la pandemia entiendo que también ha sido una oportunidad. Veo que llegáis en el momento perfecto porque está cambiando cómo concebimos el trabajo, ¿no? Y cómo la empresa se deslocaliza, cómo el trabajador o trabajadora puede hacerlo desde su casa, cómo también es una oportunidad para el entorno rural, ¿no? Totalmente. ¿Teníais clara esta visión y este mundo cuando empezasteis? Pues nos cogió, como tú dices, en plena pandemia. Nosotros estábamos con esa ampliación de capital que hicimos, ese primer inversor que creyó en nosotros, se formalizó el día 13 de marzo, que estaban cerrando España. Y para nosotros fue toda una experiencia que luego hemos trasladado al producto, en que todo el equipo que se incorporó a Planify no nos conocíamos en persona. Y hacíamos los viernes el Cerve Time, que era un momentito donde nos juntábamos todos para vernos, para hablar fuera de ámbito laboral. Y la verdad, jolín, es que nosotros demostramos que puedes crear un producto innovador, súper puntero, con gente de distintas partes de España, sin vernos. O sea, algo más complejo que eso, y al final esa filosofía la hemos trasladado al producto. Habéis crecido en paralelo a la realidad, que es lo que hace al final el emprendedor. Totalmente. En el día a día. Y claro, cuando salimos al mundo, y el mundo emergió, ¿no? El mundo que emergió era bastante distinto, habían cambiado muchas reglas del juego, y todo eso se demandaba ya. El que el manager no tuviera que estar en el sitio, sino que, oye, ni que el trabajador tuviera que ir a recoger los partes, no sé cuántos, sino, oye, dame esta información directamente y de manera desatendida y asíncrona, ¿no? Que oye, pues tú puedes trabajar por un lado, yo puedo avanzar por otro, y dame esas herramientas, ¿no? O sea, entonces
cuando salimos de la pandemia, nosotros estamos ya en fase de, hemos terminado de desarrollar el producto y estamos en la etapa de desarrollo de negocio con nuestro nuevo plantel. Entonces no hemos tenido que tirar el plan de negocio porque lo hemos hecho pivotándolo con la situación actual. Y en esa primera fase que ya habéis terminado, que nos preguntan también desde redes sociales, sabiendo que hoy hablábamos contigo, Eduardo, ¿qué importancia ha tenido el diseño de servicio y de producto digital y si habéis tenido a alguien especializado en el tema en el equipo? Tuvimos y tenemos la suerte de contar con la primera persona que se incorporó al proyecto, Alfonso Panduro, o sea, una bestia del diseño. No solo hizo el diseño, sino interiorizó el producto y hizo todo el proceso de naming, diseño, de la experiencia de usuario. Y me acuerdo, pues en esas reuniones, pues, normalmente la gente empieza a tirar líneas de código directamente, quieren programar. Nosotros nos pegamos casi un año con el cliente, un cliente real, con los usuarios, diseñando cómo iba a ser esa experiencia de usuario. Porque nuestro primer cliente, además, fue un centro especial de empleo de la Fundación Valentín Madariaga. Eran profesionales con limitaciones. Yo digo que todos los profesionales tenemos limitaciones y hay que adaptar los productos para que sea útil y sea usable. Pues esa misma limitación que tienen estos señores y señoras, pues a mí me afecta de la misma manera. ¿Por qué? Vamos hasta arriba de trabajo. O sea, ellos tendrán unas limitaciones, nosotros tenemos otras. ¿Cuál es la nuestra? Oye, que vamos hasta arriba de trabajo, que tienes estrés, que tienes no sé cuánto. Tú vas a pararte a usar una herramienta que es difícil de usar, es que fuera. Entonces, fue, como digo, una suerte contar con un profesional en ese sentido, porque al final interiorizó la necesidad del cliente, no trasladamos lo que estaba haciendo el cliente a digital, sino que le dimos una nueva dimensión a la planificación. No nos fijamos tampoco en ningún planificador de los que había en el mercado. No, y cuando hemos salido al mercado vemos que todos se parecen mucho y el nuestro es muy distinto porque lo hemos parido de la mano del cliente y de un profesional en experiencia de usuario y en el diseño de la interfaz. Es algo en lo que en producto no se invierte lo suficiente y para nosotros fue una ayuda tremenda, o sea, pero una ayuda tremenda porque en fases tempranas tú estás mostrando un producto con un mock-up, con un prediseño y no estás invirtiendo todavía en toda la tralla de programación. ¿Qué te hace? Pues al final ir temprano al mercado con un MVP, un producto mínimo viable y verlo con el cliente. Oye, esto te gusta, es así como lo quieres. Y hicimos encuestas de qué os parece. O sea, trabajamos muy fuerte eso. Y me encanta esa pregunta porque luego, sin tú saber, cuando tú te metes en Planify, tú notas eso y notas que la gente siempre dice, joder, es que es muy fácil. O sea, tenemos una parte que es Academy, donde tienes pequeñas píldoras para tú saber tal cual, porque ya eso de que te den un PDF, la gente no lo aguanta. Quieres en el momento tener esa ayuda. Pues mucha gente dice, pues casi no abro Academy, porque es que se explica muy bien. ¿Y cómo fue? Me has hablado de que cerrasteis ese primer contrato en esos días de pandemia. ¿Cómo fue conseguir ese primer euro? ¿Cómo lo conseguisteis? Pues al final, yo digo que en esa fase temprana, pues ahí no hay métricas, no hay lo que buscan en fases posteriores, pues los fondos, ¿no? Como es lógico. Ahí es la confianza en el equipo inversor y bueno, pues tuvimos la suerte de los abogados que nos llevaban a nosotros todos y que nos llevan a día de hoy, que son Dogmaleco, pues nos apoyaron en ese sentido, nos presentaron fondos de inversión, nos sentamos con ellos, explicamos el proyecto y casi sobre un PowerPoint. O sea, y tú dices, ¿qué es lo que valía? El equipo que tira de la idea, la capacidad y la confianza que tengan en ti. Realmente. Una de las cosas que ocurre cuando hablas de emprendimiento, de que te dedicas al mundo del emprendimiento, es que la gente cree que ha sido un camino fácil o que es emprender y al día siguiente ya lo estás consiguiendo, ¿no? ¿Cuáles han sido aquellos obstáculos que os habéis encontrado en el camino y algún error del que digas, he aprendido más que de los aciertos? Pues al final en el mundo del emprendimiento, como todo en la vida,
tienes muchas etapas y en cada etapa de la empresa al final tienes puntos de no retorno, ¿no? Donde tú dices, si esto ocurre, tengo una acción que tengo que tomar. Y algunos emprendedores pues no tienen problemas, por ejemplo, con la parte legal, otros tienen problemas con el producto, o sea, vienen por muchísimos sitios los problemas. Retos que nos hemos encontrado nosotros, pues arrancar con la financiación desde el inicio, pues tuvimos suerte, encontramos a la gente adecuada. Errores de los que al final he aprendido un montón, con toda la parte de pacto de socios, estrategia con socios, negociar con ellos si algo no cuadra y alinear, ¿no? En ese sentido, es decir, que al final, oye, pues que todo el mundo tenga una salida digna y que al final el proyecto pueda continuar, ¿no? Entonces, ¿y ha habido algún momento que hayas dicho estaba a punto de tirar la toalla? Para mí nunca ha sido una opción. Había un momento muy duro en el camino de una startup. Quien no haya tenido el barranco de tener que cerrar la persiana, pues no sé, aquí pues es complicado en España emprender, pese a que hay un ecosistema súper favorable, pero al final tienes varias etapas con objetivos muy claros. La etapa temprana es hacer un producto mínimo viable que ande y que validarlo con primer cliente. En la segunda etapa, oye, pues lo que vaya generando de negocio y lo que necesites de aportación, tanto de fondos públicos como privados, lo que vas a usar para, pues hacer crecer la empresa y validar tu modelo de negocio. Cuando hay momentos en los que no es una línea recta, o sea, un emprendedor muy amigo que siempre me decía que cuando estás en una movida muy grande metida, estás como una caja negra metida que solo hay una salida. Y dice, ¿qué tienes que hacer? Rebotar contra todas las paredes. No sé dónde está la salida. Rebotar contra todas las paredes y al final, si tienes empeño, crees en tu proyecto, acaba saliendo. Si me tuvieras que decir qué es Planify en un dato numérico con el que la gente se tenga que quedar. Con el que más nos identificamos nosotros es que al final los managers que usan nuestra plataforma actualmente gastan el 80% de su tiempo en tareas que son automatizables. Entonces, pues para mí ese es el dato más relevante. Porque... O sea, le podéis ahorrar a un manager el 80% de su trabajo. Exacto. Con Planify. Interesante. Y ya para acabar, me gustaría que nos dijeras qué titular te gustaría leer sobre Planify el año que viene, dentro de un año, qué te gustaría que hubiera pasado y dónde te gustaría que estuviera Planify. Pues lo primero, que sigamos confirmando que ayudamos a los clientes, eso para mí es la mayor validación que existe, y eso al final es un trabajo bien hecho que llevará asociado el segundo titular que me gustaría leer, que es que cumplemos con nuestros objetivos de venta, que tenemos para dentro de los próximos 12 meses facturar 1 millón de euros, y la consecución de una ronda de una serie B. Pero al final todo parte de hacer bien ese trabajo y de tener esa atracción. Todo lo demás viene un poco solo. Yo siempre digo que al final tú mueves fichas y el universo tiene que mover, por mucho que nos empeñemos. Y por más que quieras correr, si ese paso no lo das, pues vas a ir trastabillado. Pues nos quedamos con ese paso, con ese trabajo, Eduardo. Felicidades, enhorabuena y muchísima suerte. Muchas gracias. Ha sido un placer. Un placer.